decíamos con la producción que sea una mesa amable para charlar, para discutir y tratar de alguna manera, sacar conclusiones de esta semana, que no fue cualquier semana, y ofrecerle también a nuestra audiencia esa posibilidad. Entonces se nos ocurrió invitar a Nahuel Sosa y a Alberto Quevedo, ambos sociólogos. Tenemos Noche de Sociólogos en QR, con un par de preguntas que nos van a guiar. Hola, Nahuel. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Beto, ¿cómo estás? Pablo? Gracias por estar acá. Hay una primera pregunta que nos la hacíamos en el arranque, que es, frente a un punto de inflexión, porque decíamos, el gobierno está en una crisis institucional por la Corte, política por el revés en el Congreso, económica, ni hace falta decirlo. ¿De qué manera va a reaccionar el gobierno y un personaje como Javier Milei, con las herramientas que tiene y las que ostenta, frente a una situación así? ¿Es una novedad esto para el propio Milei sobre cómo sobrellevar una situación, sabiendo que es una persona que si da una entrevista y alguien le tose, pierde un poco los estribos, Beto, ¿no? Sí, me parece que es bastante imprevisible y Milei enfrenta algo que desconoce completamente, que es la negociación política, que es la complejidad del mundo en escenarios que él no le gusta transitar, que desconoce cómo funcionan. Toda esa discursividad sobre el economista Milei, en este territorio no tiene ningún peso eso, en su propia construcción estoy diciendo, ¿no? Y la otra cuestión es que Milei tiene una apuesta muy grande a su alianza incondicional con los Estados Unidos, que hoy, por los hechos, por lo que está ocurriendo, en realidad se le vuelve en contra. Él está exactamente en el camino inverso de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos se cierra, da fin al periodo de la globalización, hace valer mucho su trabajo local, el mercado interno, es decir, hacer grande a Estados Unidos significa cerrarse frente al mundo. Y Milei abre la economía, hace una política contraria, que en un momento en el cual lo que van a sobrar en el mundo son mercaderías, productos manufacturados, incluso también commodities van a sobrar, y que él tiene una política económica donde Argentina es uno de los países con mayores aperturas. Eso me parece que lo descoloca frente a toda su discursividad. A ver, vos ¿no? decís, en el origen decís, Milei elige para su carrera política e incluso para su presidencia jugar en un territorio en el que perdió, en el que esta semana perdió. Eso es lo que desconocemos, no sabemos para dónde va a salir. No sabemos cuál va a ser su reacción. Y me preocupa incluso más, yo desde el punto de vista de la discursividad, yo imaginé en un momento que él podía decir, el mundo cambió. Lo está diciendo todo el mundo esto, ¿no? Lo dice Europa, lo dicen. El mundo cambió. Necesito revisar algunos de los principios con los que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque soy pragmático. Si tiene la excusa para me interesa la Argentina y me interesa cómo vamos a vivir los argentinos, entonces voy a tomar otras medidas. Eso sería bastante razonable porque es un poco lo que el mundo también está haciendo. Claro. Digamos, China en este tablero no hizo ningún movimiento hasta que le pusieron el 34% y ahí dijo, bueno, yo replico con la misma jugada, ¿no? Peón 4 rey, peón 4 rey. Y esperamos, ¿no? La anticipación tampoco fue una característica. Todos estaban esperando a ver si Donald Trump se iba a animar a hacer lo que hizo. Ahora, los otros países, recién lo decías muy bien, decías, bueno, China tiene una espalda y una preparación, hace muchos años que estamos esperando esto, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la posición exactamente contraria, que es cómo hacemos seguidismo de Estados Unidos en el momento que Estados Unidos quiere colocarnos a nosotros fuera de su órbita de negocios. ¿Nahuel? Sí, me parece, Pablo, que también Milei tiene que lidiar con una sociedad que ya no es la misma que lo votó. En muchas situaciones sí, pero empieza a haber signos, uno podría decir, siempre hay un proceso de expectativa, incluso de quienes no te votan, luego hay un proceso de paciencia, luego hay un proceso de agotamiento y luego de enojo. Yo creo que estamos en un proceso entre que hay signos en algunos lugares de agotamiento y en otros de paciencia, sobre todo en los votantes moderados de Milei. Es decir, que paciencia no es lo mismo que expectativa. Una cosa es una expectativa y tener un fervor y una simpatía muy fuerte con un gobierno, y otra cosa es decir, bueno, estoy tolerando, estoy todavía viendo, hay algo ahí que se empieza a quebrar. Sí. Me parece también que ¿En qué momento se está de todo eso? Es difícil precisar. Es difícil precisarlo, pero si uno puede decir, por Focus o por algunas encuestas,
que sobre todo en el votante moderado de Milei, lo que tuvo que ver con el caso de la criptoestafa y el Libra son esos casos que te van por goteo, pero que a veces lastiman más que esos casos que son abruptos y una imagen puede bajar de repente, pero después a los 2 o 3 meses se vuelve a recomponer, ¿no? Porque ahí se pierde como cierta confianza en la cual lo que deja de estar era esa idea de es exactamente lo que yo voté, ¿no? Entonces empieza a haber una idea de, bueno, lo banco porque prefiero, pero ya cambia el tono de la conversación. Eso no quiere decir que paradójicamente el sector que más apoya a Milei es un sector que también se va radicalizando más en su afán de violencia social. Es decir, el núcleo duro. El núcleo duro. Y me parece que también acá hay una pregunta, para mí es interesante, y en un momento incluso con Beto habíamos hecho una investigación sobre juventudes y Milei, que para mí es, gran parte de los jóvenes que votaron a Milei no votaron la agenda de derecha de Milei. Si una cosa es votar a Milei porque vos venías desilusionado del gobierno del Frente de Todos, porque venías de una pandemia que hasta el día de hoy, yo creo que es algo que es medio tabú muchas veces en los medios, pero todavía no tenemos dimensión de los impactos en el terreno político y subjetivo que generó la pandemia, y particularmente en los jóvenes, y que vos votes a Milei frente a esa desilusión. Y otra cosa es que te pase como puede pasar en el caso de juventudes de extrema derecha como AfD en Alemania o de Vox en España, que se construye una identidad política. Una cosa es un voto electoral, otra cosa es una identidad política. Y hay, sobre todo, hace poca analogía, saca una encuesta interesante, donde el 36% caracteriza como fascista al gobierno de Milei, y de ese 36%, el 39% se dan las mujeres jóvenes. Entonces también ahí, por lo menos uno puede abrir la pregunta, si ese mito que se instaló de que todos los jóvenes bancan a Milei, puede haber probablemente en términos cuantitativos, sobre todo en los jóvenes hombres, pero uno podría preguntarse si no hubo parte de ese voto que efectivamente lo votó y que empieza a haber una desilusión y no una construcción de identidad política. Te sigo en lo que decís, pienso en ese núcleo duro que quizá también se extremiza un poco más frente a una situación de crisis. Aquí la pregunta, insisto, que ronda es, reconociendo que el gobierno está en una crisis y en un momento inédito, en el que nunca estuvo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Vos crees que Milei podría ampararse en ese núcleo duro, en esa radicalización, para salir como viene saliendo de algunos problemas, es decir, hacia adelante y acelerando? Sí, lo que pasa es que en Milei se da un caso curioso que, a diferencia de lo que haría un político, si se quiere, más tradicional, que es construir eso en algún tipo de fuerza política, en algún tipo de partido, y pensarlo en 15, 20 años, como por ejemplo en su momento fue el PRO, ¿no? Y Mauricio Macri, gusto no, construyó una fuerza política. Pareciera que Milei, esa parte política hoy todavía no parecía estar en sus aspiraciones. Pareciera que él va a ir a quinta fondo a matar o morir, y que si mañana no sale, uno no ve una construcción de candidatos a mediano o largo plazo, ¿no? Por parte del mileísmo. De hecho, ha sido muy expulsivo con los propios. Entonces, me parece que ahí hay una encerrona. Para mí lo que es preocupante de ese núcleo es que es un núcleo que efectivamente se ha corrido tan a la extrema derecha que va a haber que convivir muchos años con ese núcleo duro, y con un núcleo duro que no es lo mismo que podía ser en su momento el PRO, sino que es un núcleo duro en el cual la idea de violencia social está mucho más fuerte, y el cuestionamiento al pacto democrático que podía haber en otros momentos. Beto, ahí voy, Mauri. No, solamente quería decir que, o sea, puede que Milei quizás se le agote, pero los mileístas o el mileísmo continúe, decís. Va a haber la extrema derecha como un fenómeno social que tiene sus particularidades criollas, que es decir, que se inscriben en una tradición antiperonista y una tradición muy ligada a la lógica civilización o barbarie, hoy planteada como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos de bien. Siempre está esta idea presente de que hay que eliminar a un sector de la sociedad para que la Argentina sea un país normal. Hay una idea, pero hasta aunque sea eliminar simbólicamente, ¿no? Es decir, si no eliminamos al sector de los cucas, de los negros o los peronchos, Argentina no puede ser un país normal. Y esa idea, que no es que es nueva, lo que sí es nueva es la potencia que cobró. Claro. Yo creo que eso es algo que va a haber que lidiar en los próximos años, más allá de lo que los resultados electorales. Reitero una pregunta y después con lo que vos quieras de lo que escuchamos, Beto, es si esto que dice Nahuel le sirve a Milei para pensar que una actitud posible frente a esta crisis es acelerar. Bueno, en la naturaleza de Milei, desde que él se lanzó al ruedo político, fue solo acelerar. Hasta ahora con éxito, digo yo. Hasta el día de hoy con éxito, creo yo. Le fue bien, en general, digo. Llega al gobierno. En las investigaciones justamente que Nahuel decía y que hicimos,
en ese núcleo joven, mucho más que ideología, una ideología política constituida con valores anti-woke o cosas por el estilo, como se dice ahora, antiprogresistas, digo, había en realidad un rechazo a lo pasado y una esperanza. Y sumo lo de la esperanza porque eso fue también algo que apareció bastante, que es, bueno, como estamos tan desilusionados de lo que fue la experiencia de Macri y de la de Alberto Fernández, en algún lugar la sociedad tiene que poner algo de la esperanza, en algún lugar. Y traigo esto porque eso que fue Milei en su momento, después lo tiene que sostener. Después lo que tiene que sostener, porque el pacto con ese electorado no es un pacto ideológico. Yo creo que ese núcleo duro de derecha que creció, nosotros hicimos una investigación con Nacho Ramírez sobre la autopercepción ideológica y ha crecido la autopercepción de gente que te contesta soy de derecha, ¿no? Que hace 10 años era 10-11% de los argentinos y ahora anda por el 30%. Es decir, creció, francamente creció. Pero bueno, anda por ese núcleo del 30. Vos para llegar al 56 de Milei tenés que sumar a mucha otra gente que tenía otras expectativas. Yo creo que entre esas expectativas estaba algo de esperanza de que iba a mejorar su situación económica, que iba a haber más trabajo. Es decir, ese grupo no es tanto con arreglo a valores, sino con arreglo a fines. Con arreglo a fines, exactamente. Y me parece que acelerar ahora sin nada para ofrecer, me parece que es una estrategia que le va a costar. Yo creo que hoy Milei está desorientado, él está en un territorio que desconoce cómo manejarlo, creo que tiene desafíos que nunca enfrentó, creo que tiene un mundo que cambió y no está bien posicionado, y creo que además, por eso yo decía, ese Milei autoconstruido como el economista que es especialista en crecimiento con o sin dinero, la sociedad hoy eso lo empieza a tomar como un chiste. Que digamos. Cristina no casualmente lo resalta, ¿no? Vos que sos el especialista en crecimiento con o sin dinero. Estamos sin dinero, no hay plata. ¿Cuál es el crecimiento? No lo hay. Por eso pensé que una estrategia posible, discursiva, era echarle la culpa al mundo. Claro. Y decir, bueno, puede ser que eso ocurra. Hay que ver las próximas sin embargo, horas, ¿no? Él ha dicho que esto él lo lee, él y sus adeptos lo leen como una oportunidad para la Argentina, como un tratado de libre comercio, llegaron a decir que la Argentina tenía, como un beneficio de la Argentina haber recibido solo el 10%. Ustedes recién explicaban, pero son 140 países los que lo recibieron, o sea, es casi por default que tenés el 10%. Y como un padrinazgo, él quería el padrinazgo político de Donald Trump y de Estados Unidos. Todo eso no lo tiene. Juega con pocas cartas. Entonces me parece que está en un lugar, un territorio muy incierto para él. Sí, dale, Nahuel. No, capaz sumarle a eso dos cuestiones. La primera, que me parece que Milei basó gran parte de su narrativa en la idea del sacrificio, ¿no? Es una idea medio de hay que estar mal para estar bien, que es una idea muy potente, hasta religiosa, ¿no? El tema es que cuando eso no se cumple y venís estando mal y no empezás a estar bien, el gran problema es que el gobierno lo más probable es que radicalice para echarle la culpa a otro, porque si no sería asumir como el caso contrario sería que el votante se sienta estafado, una nueva estafa más. Y me parece que hay un segundo punto que es las élites en nuestro país son depredadoras, es decir, por lo general no suelen tener proyectos a largo plazo. Y eso es un problema para Milei, porque si es la famosa decir, en un momento es hagamos el mayor negocio posible, seamos depredadores, en un momento Milei puede servir para esto. Ahora, ¿por qué Milei se encarga tanto en un discurso represivo? Yo creo que en parte para mostrarle al FMI yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por disciplinamiento social a cambio de que me den los dólares. Es como que se sobregira en el discurso y en la represión en concreto, claro, ¿no? Lo de Pablo Grillo. Pero quiero decir, ese sobregiro, que por ejemplo vos no lo veías con el menemismo, incluso con De la Rúa, es decir, el sobregiro narrativo, eso llegó a lo último. Incluso la idea que plantea el gobierno de que le podían hacer un golpe de Estado, que es una idea preocupante, porque eso, algunos funcionarios de segunda línea deslizaron la idea de que había conmoción interna y por lo tanto podían declarar un estado de sitio. Me parece que eso va un poco de la mano de mostrar que es necesario ese disciplinamiento porque caso contrario perdería gran parte de su capital político. Pero, Nahuel, estoy 100% de acuerdo con eso, pero le sumo que dentro de su narrativa y de la construcción de su capital político, él dijo tipo de cambio fijo, bajo la tasa de inflación y entonces ahí están mis logros. Ahora sumó uno, que es bajó la pobreza. No importa, sin discutirlo técnicamente, que es bastante insostenible, no importa, pero son sus discursos. En este mundo, en este contexto,
local, no solo regional y internacional, local, él está muy frágil para sostener tipo de cambio fijo y tasa de inflación baja. Está muy, muy frágil para a punto de romper lo que es su gran contrato con la sociedad, que es yo vine a garantizarles eso y acá se los doy. A meses de la elección parece difícil que él llegue a octubre con esas dos variables en estas condiciones. Mauri. Sumo un punto justo que hablan de narrativa. ¿Cómo ven eso no sé, la pelea anti-woke? O sea, como no hay resultado económico, son como una máquina, una fábrica de humo permanentemente. O sea, ¿qué miran de eso? Y ¿cuándo se agota? Porque en algún momento la gente dice, bueno, basta de esa pelea anti-woke, basta de todo el discurso derechoso y, no sé, dame resultado económico. Sí, yo creo que obviamente que hay una mirada ideológica de Milei, que reconocerle que en eso ha tenido coherencia siempre en su agenda anti-woke. A veces le puede subir más el volumen, a veces menos, pero me parece Pero que eso lo es. Eso lo es, sí. genuinamente. Lo que sí creo, capaz que hay algo que vos decís, que respecto al cansancio de la sociedad, Sí. que también hay que tener en cuenta que esto de que el votante de Milei, como tampoco lo es el votante en su momento del kirchnerismo, de otras opciones, son votantes contradictorios. Es decir, a veces uno tiende a pensar en como que si fuesen bloques hegemónicos, homogéneos, compactos, que le dan un cheque en blanco al líder. Y puede haber, obviamente, un porcentaje que sí, pero después hay otros votantes que hay que ver qué variable puede influenciar más, que puede ser el bolsillo, puede ser la expectativa, puede ser cómo se apela a la emoción. Por ejemplo, en el 2017 Macri, cuando gana, vos hacías preguntas y gran parte de los votantes te reconocía que estaba mal económicamente, pero tenía la expectativa que iba a estar mejor. Entonces ahí primó la expectativa versus la realidad material. El problema es que yo veo que Milei hoy no sé si puede garantizar esa expectativa de que se va a estar mejor. Claro, lo que decía Beto. Un poco lo que decía él, esa expectativa de cierto orden, si querés ponerlo. El macartismo no pone comida arriba de la mesa. O Carlos Saúl claramente, cuando ¿no? dijo, yo como bajé la inflación, ahora voy a bajar el desempleo, que fue gran parte de su eslogan cuando va a la reelección. Entonces el tipo decía, yo logré esto y mira, ahora te voy a lograr esto. Ahora, me parece que hoy estamos lejos de esa situación. Bien. Paso al segundo momento de esta charla, que por lo menos yo la estoy disfrutando muchísimo, ojalá que ustedes también. Este momento de la política, este momento de la crisis del gobierno que ya hemos caracterizado, ¿qué requiere de la oposición? Y hablo de la oposición propiamente dicha, no de las oposiciones que por ahí están de acuerdo con el rumbo económico, pero que van disputando poder. Me refiero a la oposición propiamente dicha, la que tiene la responsabilidad de ofrecerle a la sociedad otro modelo de alternativa. ¿Qué se le pide? ¿Qué le pide este momento de esa crisis del gobierno a ese sector? A mí me parece que, a ver, hablemos del peronismo, que es un territorio muy heterogéneo y hoy muy fragmentado. Me parece que la sociedad lo que mira es un mundo también de mucho conflicto y de muy poca inteligibilidad de ese conflicto. Voy a decirlo mal y pronto, nadie entiende por qué el peronismo se está peleando como se está peleando. Y sobre todo, dentro del ámbito del kirchnerismo, que no es todo el peronismo, pero es la parte central, diría yo, nadie entiende el conflicto que está ocurriendo hoy entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Y cuando digo nadie, sobre todo digo su base, su propia base. Los dirigentes sí, por supuesto, tienen las explicaciones, pero hay ahí una disputa que mal emplazada en tiempo y lugar. ¿Por qué digo mal emplazada? Porque este no es el momento para pelearse, uno podría pensar, es el momento para dejar que justamente las debilidades de Milei se pongan en evidencia y ofrecerse como una alternativa a la sociedad. Las sociedades no cambian de preferencias si no hay algo que vean sólido, deseable, con sueños, con un modelo que los convoca. Milei ofreció todo eso cuando fue electo en el 2023 presidente, porque ofreció incluso violencia, la motosierra. Sí, pero tenía un proyecto. Dijo, yo vengo a por esto, ¿no? Hoy la sociedad no percibe que ese peronismo esté diciendo, yo traigo como alternativa tal cosa. Entonces, pueden estar muy desencantados con Milei, pero ven que la oposición, más que construir el futuro, están disputando este presente para ver quién es el que manda dentro de ese territorio. Y eso me parece que
se vuelve más complejo todavía cuando en el caso del conflicto entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof es tan complejo esa pelea, es tan peronista, diría, porque es una pelea por liderazgos, por quien manda, etcétera, que es difícil encontrarle una narrativa al conflicto. Y lo puedo decir de otra manera. Axel Kicillof tuvo un discurso para mí muy bueno en el Teatro Argentino de La Plata, yo lo escuché íntegro, no se entendió el único momento que estábamos todos esperando, que es qué te pasa con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le hace tweets, cartas, Milei inventó un lenguaje para hablarle a Milei, tiene un caudal de votos, obviamente que no es el que tuvo históricamente, pero tiene un caudal de votos muy importante y no puede explicar por qué está peleado con Axel Kicillof. No hay narrativa de este momento. Y eso me parece que es un tema que confunde mucho a votantes del peronismo por debajo y obstruye la construcción de cómo, luego de consolidado ese espacio, se amplía. Nahuel. Sí, me parece que, a ver, si yo tuviera que decir algunos dilemas que hoy veo en la oposición. El primero, creo que hay un sector que piensa que la salida a Milei es a través de el péndulo va a hacer que la sociedad busque un espacio más decente. Tarde o temprano, ¿no?, van a volver. Entonces va a buscar algo más moderado, más racional, entonces que de alguna manera el rol de la verdadera oposición es ir allanando el camino frente a eso. Hay otros sectores dentro de esa propia oposición que dicen no, es lo contrario. Frente a Milei, una polarización abierta y lo que se tiene que buscar es algo muy contundente del otro lado, porque la lógica va a llegar a una polarización y ya quedó demostrado con la experiencia de Alberto que la cuestión moderada no sirve. Y a veces subyace también otro dilema, yo creo que entre quienes ven que va a haber un estallido social, pero no porque lo alimenten o por el club del helicóptero, como muchas veces señala por la propia dinámica de escasez de dólares, por los propios tropiezos del gobierno, entonces que se plantea que pueda haber un estallido, versus otras corrientes que a mí me parece un poco más interesante que plantean que más que un estallido estamos en presencia de una implosión social. Y la diferencia de un estallido es que en un estallido en última instancia hay demandas insatisfechas que se conjugan y dan vuelta a algún tipo de página. En cambio la implosión es más compleja porque la implosión es como diría el dicho, la procesión va por dentro. Es una sociedad que se empieza a implosionar a sí misma, que empieza en una fuerte guerra de pobres contra pobres, inquilinos contra propietarios, trabajadores en blanco contra trabajadores en negro. Y ahí, en ese caos, es muy distinto al caos de un estallido. Entonces me parece que eso hay un poco del timing. Para mí no es casualidad que la CGT esté saliendo ahora a hacer un paro. ¿Por qué? Porque creo que la CGT suele leer bien los momentos de conflictividad social. Más allá de si uno después esté de acuerdo o no, y uno le podría exigir más. Pero creo que hay una idea de que salen ahora porque ven que empieza a haber, pero no del lugar paranoico como lo plantea la derecha, de que salen para voltear al gobierno. Creo que salen porque empiezan a ver que en sus propias bases hay más legitimidad para hacer un paro que lo que había hace un año. Y eso es una novedad también. ¿Legitimidad o presión? Bueno, las dos cosas, pero cuando hay que reconocer que cuando... Bueno, podríamos preguntar si el rol de la dirigencia es esperar que se canse la base o convencer o activar la conciencia de la base. En este país hubo una consigna que es poner la fecha, ¿no? Se fue gritado de abajo para arriba, de la plaza al palco, ¿no? Yo creo que el deterioro del salario, la falta de lo que son resultados económicos por el lado del mejoramiento del salario y de las condiciones de trabajo, etcétera, la pérdida de empleo en el sector privado, no solo en los despidos en el público, todo eso me parece que es más de abajo para arriba. Pero quiero tomar, me gustan las dos figuras que usó Nahuel de la explosión o de la implosión. Bueno, si se produce una implosión, en realidad lo que se produce es una especie de introspección de los ciudadanos que se deterioran, se pelean con los vecinos, pero que no construye nada. Me parece que eso... Y la explosión, que yo diría, nosotros tenemos experiencias de explosión. Yo creo que el 2001, 2002 fue una explosión. Salió ahí la clase media y los trabajadores, etcétera, a decir esto no va más, pero la consigna era que se vayan todos. Quiero decir, en ninguno de los dos escenarios esa realidad que puede ser durísima no construye una esperanza. La construcción de una esperanza es de la política y es de que la sociedad perciba un sector de la política que le está hablando a ella y que está construyendo algo que es deseable.
Yo hoy lo que no veo es que del otro lado, de la vereda de enfrente, Sí. se esté construyendo eso. Tengo una última pregunta para Nahuel Sosa y Beto Quevedo. ¿Qué rol cumplen dentro de esa oposición, o como los caractericen, personajes como, menciono dos pero hay más, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto, que parecen ser custodios de algo en la política argentina? ¿Qué rol cumplen en este momento? Elisa Carrió se puso siempre en el lugar de la defensora de la República. Ella era la viuda de la República, o sea, había que hablar con ella para ver, ella tenía el termómetro de cuán republicano o no era un gobierno, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Se dedicó mucho a eso. Con Macri fue muy indulgente, por ejemplo, con la decisión de Macri de nombrar también 2 jueces por decreto, ¿no? Y yo creo que hoy Elisa Carrió, desde el punto de vista electoral, no representa casi nada, me parece que no tiene, y está bastante perdida, porque atacar al gobierno de Milei con su termómetro, también a su propio electorado no le... Por eso incluso diría, votan bastante del lado de Milei más que del lado del peronismo. La segunda, Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto ocupa todos los lugares. Me gustaría que ustedes inventaran un personaje para Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que es Selig, o sea, la capacidad de tener cualquier discurso y cualquier disfraz y cualquier posición en todos los escenarios políticos. Lo único que tiene Pichetto es que es un viejo lobo de mar en la negociación, sobre todo palaciega y de Congreso. Fuera de eso, nunca tuvo votos, nunca fue un referente para la sociedad, nunca fue un personaje atractivo, nunca fue alguien que propusiera algo, es más bien un personaje bastante oscuro. Si hay casta, él está. Cerramos, Nahuel. Bueno, cierro yo. No, a ver, me parece que de Elisa Carrió lo que hay es, si aumenta la conflictividad social y aumenta el conflicto, yo creo que va a ser un personaje que va a empezar a estar más presente, y en esta idea de que ella es la defensora de la República, pero a su vez en sus últimas narrativas está muy con la idea de la paz y la religión, ¿no? Como, bueno, vengo a garantizar la paz frente al conflicto, ya no solo la República, sino que vengo a defender la paz, de que Milei no se extreme y que el kirchnerismo, la veo un poco en ese rol, ¿no? Sobre todo si se agudiza, que es muy probable que pase por la propia lógica económica, que se agudice la crisis social. Y me parece que en el caso de Miguel Ángel Pichetto hay 2 cuestiones. Por su propio decir, él siempre dice que son las circunstancias las que van moldeando lo que necesita el Estado argentino. Creo que en ese sentido, en la medida que las circunstancias vayan haciendo que el gobierno agote su capacidad política, irá probablemente siendo una persona que busque aglutinar un peronismo de centro, una nueva avenida del medio, y a partir de contener a esos sectores, volverse a parar frente a un nuevo escenario o a un nuevo gobierno que construya algún tipo de esperanza, o alguna fuerza política que esté dispuesta a construir esperanza, como esa pata que es capaz de aglutinar a un sector moderado del peronismo del medio. Muy pocos votos, ¿no? Nahuel, Beto, quiero decirles que, más allá de que estemos de acuerdo o no, o la audiencia esté de acuerdo con ustedes o no, yo les agradezco que recuperen la estructura de comienzo, nudo y desenlace para las ideas, para debatir la política, para ayudarnos un poco a pensar, porque no abunda y creo que lo necesitamos y mucho. Así que gracias por haber venido. Gracias por invitarnos, y ustedes también lo hacen, ¿eh? Bueno, lo intentamos por lo menos.